Bienvenidos a un nuevo episodio de Ya lo estamos grabando podcast. segunda temporada. Lo estamos logrando, amiga. Sí. Bienvenida, Danelis. Hola, hola, Sí. hola. Gracias por la invitación. Bueno, les contamos un poquito de Danelis. Es médico, obviamente. Temporada de médicos. Pero me comentabas tú que ejerciste un poco la infectología en Venezuela. Sí, o sea, yo hice medicina interna e hice infectología en Venezuela, pero tú sabes que ya uno puede terminar la carrera con una carta de culminación. Y si no presentas la tesis, puedes ejercer con esa carta de culminación cierto tiempo. Entonces yo no presenté la tesis de infectología por diversos motivos personales y entonces ejercí poco la parte de infectología allá. Claro. Pero obviamente hice mi posgrado completo, entonces obviamente eso siempre queda. Claro, los conocimientos. Entonces nunca soy se van. internista, yo digo soy internista, pero soy infectólogo de corazón. ¿Y te gusta? Sí, sí me gusta, o sea, ahora he estado buscando otras cosas que siento que en las que me puedo desarrollar y que también me gustan para no tener, porque en algún momento pensé en volver a hacer infectología acá, pero es duro cuando ya eres mamá y tienes 2 hijos volver a hacer una beca, que se dice acá un Ah, ya. posgrado. Además que ustedes estudian tan... Sí, entonces Todo el tiempo ahora. he buscado cómo diversificarme y hacer otras cosas. Sí. Bueno, aquí nos vamos a ir al comienzo de la aventura. Pero esto es una, o sea, ser médico es una aventura. Y ya, primero, emigrar es una gran aventura. Y a eso le suma ser médico y emigrar, bueno, Doblemente antes. Sí. doblemente aventura. Así que te queremos hacer esta primera pregunta. ¿Ya? Y si tu vida fuera una película, ¿cómo se llamaría el capítulo que narra tu llegada a Chile? Uy. ¿Cómo fue ese primer encuentro con este Eh, nuevo país? bueno, yo siempre, desde que llegué, Chile me gustó. Chile me recibió de una manera muy bonita y es un buen recuerdo para mí. Pero emigrar sola, siendo madre soltera, con una niña, ha sido de lo más duro que he vivido en mi vida. De verdad, ha sido súper duro, se me quiebra la voz porque fue difícil. Sí. Pero ha sido lindo, entonces es una gran mezcla de emociones para mí. ¿Y cuál fue esa primera decisión difícil que tomaste cuando tú emigraste? Que nadie pudo, que nadie vio. Bueno, dejar a mis papás, obviamente, o sea, todo el mundo lo vio, pero para mí fue muy duro dejar a mis papás y eso que yo saqué pasaporte, los dejé así como que apenas yo esté estable allá, me los llevo. Ese era siempre el plan. Claro, la premisa de que voy y vuelvo. Yo no decía tanto voy y vuelvo, sino que yo decía voy, me establezco y me los llevo. Ese era mi plan. Yo digo, soy de las pocas que no anhela con regresar, porque he ido ya varias veces y he visto que lo que yo amaba y lo que yo sueño y lo que yo anhelo ya no está en Venezuela. Claro, ese fue La época. claro, Esa época, esas reuniones familiares, ese grupo familiar, esos domingos en casa de la abuela, eso ya no existe. Entonces, yo soy de las que pienso, mi vida ahora está acá y yo voy de vacaciones a Venezuela. ¿Y tú antes de emigrar ya habías, o sea, ya tú trabajabas, ya tenías tiempo, Claro, ya, claro. ya tenías como tu vida, Sí, mira, ya tú tienes tu plan de... porque me claro, imagino que tienes un plan claro. de Yo me gradué en el 2009 de médico. En el 2013 nació mi hija y ya yo estaba haciendo mi primer posgrado, que era medicina interna. En 2015, 2016 terminé infectología y ya ahí me dediqué a trabajar como médico en todas partes, donde uno puede se mete. Claro. Y tenía una vida extra con mi hija. O sea, yo desde que vi una prueba de embarazo positivo fui madre soltera. Así que Lucía y yo éramos nosotras dos. Y claro, mi plan era eso, o sea, seguir trabajando, seguir dándole un buen futuro a mi hija, siendo médico, teniendo toda mi profesión. Pero bueno, llegó el 2017 y su locura, y ahí empezó mi agonía y ¿para dónde me voy? Ahí empezó. Claro. ¿Y qué parte de ti dejaste en Venezuela y cuál puedes decir que descubriste aquí? Mira, yo creo que yo dejé como una chama más aventurera, más, o quizás no tanto aventurera, sino más, menos arriesgada realmente. Y aquí me tocó crecer.
Y yo creo que a todos nos toca. A pesar de que ya yo tenía una carrera, de que tenía una hija, vivía con mis papás. ¿Me entiendes? Entonces, esa independencia nunca estuvo, nunca la tuve. Y cuando llegó aquí fue, si no compré el botellón de agua, al otro día no hay agua. ¿Me entiendes? Cocinar para comer. Exacto. O sea, todo el que llegaba, porque bueno, tú sabes que uno siempre tiende la mano y uno ayuda a que Sí. las personas se vengan, ¿no? Y a toda la gente que yo recibía, yo le decía, aquí tienes que cocinar para comer, porque si Sí. es que no cocina, no come. Sí, entonces enfrentarte Yo le a decía a eso, mí misma que yo nunca cociné en Venezuela. yo igual, todavía me cuesta. Entonces, enfrentarte a esos cambios, a esa independencia, que si bien muchas veces la soñamos, cuando la tenemos tú dices, qué duro es esto. Sí. Y lejos de la abuelita, el tío, el amiguito, El vecino, la hermana, A el mí me da vecino, risa porque, o sea, bueno, yo siempre le digo a los adolescentes, cero apoyo, ser grande es una estafa. Lo totalmente. único que quieres es ser grande en este momento, pero disfruta, porque ser grande es una estafa. En estos días lo leí por ahí, el sueño más ridículo que tuve de niño fue ser adulto. Sí, tal cual. Ellos no lo valoran. Y tú, o sea, tú tuviste ese momento que dijiste, por ejemplo, ¿qué hice cuando llegaste aquí? ¿Y cuál fue ese primero que dijiste, valió el esfuerzo? Mira, yo llegué dentro de todo muy bendecida, o sea, mi llegada, gracias a Dios, no fue tormentosa, yo no me vine por tierra, yo me vine en avión, gracias a una amiga, sí, gracias a una amiga que es la madrina de mi hija que nos ayudó a llegar aquí, nos recibió y además me ayudó a entrar al hospital. O sea, yo llegué de Venezuela teniendo un puesto en el hospital. Maravilloso. Entonces era así como, es Te distinto saltaste llegar. como 5 niveles de roncha. Totalmente, y siempre lo agradezco, Sí. tanto a esa familia que me ayudó como a Dios, porque no a todo el mundo se le presentan esas oportunidades. Esos ángeles. Entonces, claro, exacto, entonces pasó un mes antes de que el hospital me dijera que sí, y ese mes para mí yo decía, no me van a llamar, esta gente pensó y dijo, no, esta mujer nada que ver, no sé, tú te pasas mil Sí, rollos. doctor ahí. Claro, yo dice, y mi amiga me decía, cálmate, que sí te van a llamar, claro que sí. Y finalmente fue así, o sea, no pasó un mes, pasaron 2 semanas. Yo llegué el 12 de febrero y el 1 de marzo estaba en el hospital trabajando. ¿Y tú recuerdas ese momento, o sea, un día que tú dijiste, valió el esfuerzo, o sea, valió todo el esfuerzo? ¿Tú recuerdas algo así como... O sea, yo creo que todo ese año, cuando al mes de estar trabajando, me mudé sola con la niña. La niña comenzó en un colegio, le mandaba dinero a mi familia, o sea, entonces yo decía, o sea, yo me acostaba agotada, pero decía, esto está valiendo la pena y es lo más importante. Mi hija está bien, yo salí por darle un mejor futuro y se lo voy a dar en este país. Y estoy ayudando a mis padres, que ha sido mi meta porque ellos lo dieron todo para que yo fuera quien soy. Así que ahora es el momento de uno retribuir esa. Entonces, ese primer año fue muy duro porque trabajé de sol a sol y estaba sola con una niña y estaba estudiando para presentarle una con. Entonces, sí, es que para allá vamos. Porque no te me adelantes. Sí, tú fuiste muy bendecida y tú, o sea, tú dijiste que te sacaste 5 5 niveles de roncha. Exacto, pero ahí vamos con la... Sí, es duro. No, lo digo más que todo porque hubo gente que, claro, llegó sin un puesto Totalmente. fijo, o sea, llegó a buscar, a tocar puertas, a meter currículum. Y habían regiones ya en las que... te lo estaba saltando. Y se viene el eunaco. Tu propia montaña. La pesadilla. La pesadilla. Totalmente. ¿Tú sabes que cuando venga esta segunda parte de estos episodios hay que poner como una canción así como terrorífica? Totalmente. La de la Si el Unacón fuera un personaje, ¿cómo lo describirías? Uy, un dementor de los de Harry Potter, o sea, esa vaina te consume. O sea, sería como o Voldemort. Sí, una mezcla de Voldemort con los Porque es que, dementores. claro, es todo, son las guardias, es adaptarte al nuevo país, Y además a la nueva rutina. Hoy lo hablaba con mi esposo llegó y no tenía trabajo, entonces él se dedicó a estudiar. Y es distinto cuando es así, porque tienes tiempo para hacerlo. Yo llegué a trabajaba en 44 horas, salía a las 5:30 de la tarde, buscaba a la niña y hacía turnos, aparte de los turnos extra que podía, un viernes, un sábado que podía. Entonces, cuando estudiaba, en las madrugadas. ¿Y tu niña cuántos años tenía? Mi niña tenía 6 años, estaba chiquita.
y nunca había sido cuidado por otra persona que no fueran sus abuelos. Aquí la mamá de esta amiga que llegó junto con nosotras me ayudó a cuidarla. Entonces era muy duro. Obviamente eso me costó, ahí fue mi roncha. Presenté la UNACON 3 veces. Porque obviamente no le dedicaba el tiempo que necesita la prueba. Claro. Claro. Y ahora, ¿qué creencia tuviste que romper para poder, o sea, para probarlo? Mira, el creer que no estamos preparados para eso. ¿Qué pasa? Nosotros siempre pensamos que los médicos de acá los preparan para la UNACON, y es así. Ellos se forman de acuerdo a cómo es la prueba, ellos hacen pruebas previas, ellos están preparados para esa prueba. No, y están calienticos, recién salidos de Claro, la recién universidad. Yo graduados, creo que ellos una ahí de la las cosas presentan. más difíciles es volver atrás todos Después, esos años, porque imagínate, tú ya yo tenía 2 especialidades encima, ya yo no me acordaba de cómo se te atendía el graduaste en parto, el 2009, entonces hace más de, bueno, no voy a decir cuánto. como 16. Exacto. Tú estudiaste eso. Entonces, claro, es muy diferente a un chamito que va saliendo de la universidad que vio eso hace 2, 3 años. Sí, entonces si no le dedicas el tiempo, no lo pasa. Y lo que me ayudó a romper esa barrera fue, no estoy preparada para eso, no fue la forma en que estudié, las preguntas son distintas a como yo pienso, no. Piensa como piensa para la UNACON, esa es la manera. Y así lo logré. Y llegó un momento en que te sentiste como frustrada. Mira, o sea, se presenta cada 6 meses. Yo el primer año, en diciembre, estaba, sí, fue en diciembre, claro, deshecha. Yo me quería devolver, yo no voy a presentar esto, no, el hospital me quitó, yo tenía un contrato, el hospital me quitó el contrato y me dejó honorarios, que era lo que se permitía. Y yo sentía que iba retrocediendo después de haber estado en la cúspide, Claro, ¿me entiendes? Porque llegué y trabajé. Claro, eso que ellos tienen de que, bueno, si no lo pasa, chao. Claro, entonces, ahí no trabajas tu ego, porque también... total, y la vergüenza, porque te da vergüenza. Al final en el hospital todo el mundo sabe, ay, mira, no ha pasado. Entonces tú así como, Dios mío, esta gente va a decir que yo no estoy preparada para esto. Sí, pero por eso Y estamos ahí- haciendo este podcast y por eso decidimos contar esta historia. Para que usted sepa la otra cara de la moneda. Para esos médicos que se pasan por la piscina, ay, que no ha pasado. O sea, tú no Sí, sabes que todo ellos no lo- saben que tú tienes una hija, no sabes que tú Todo lo que uno trabajas y pasa. no tienes nadie que te la cuide, que tú eres mamá soltera. Entonces, claro, esas cosas obviamente no se ven. Sí. Obviamente eso me llevó a una depresión, estaba súper deprimida. Hice una red de amigas con las que cuento hasta ahora. Somos un grupo de 8 amigas que andamos para todas. Y mis amigos me dijeron, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Compra un pasaje, ve a tu casa, recárgate porque estás mal, porque no están tus papás, porque no los puedes traer, porque no pasas la prueba, porque estás sola con la niña se deprimió, nunca había vivido sin sus abuelos, fue cuestión de psicólogo y todo lo demás. Y yo dije, verdad, tienen razón. Me compré un pasaje y me fui 11 días para Venezuela. Y dije, me fui para la playa, estuve en mi casa, en mi cama, con mis papás, comí la comida calentica de mi casa y dije, yo puedo con esto. Yo voy a salir de esto. Y presenté mi prueba y pasé mi prueba. Y pasé, ay, fue cuando la pasaste. Ahí pasé. ¿Viste? Increíble lo que hace una recarga en Venezuela. Sí. ¿Y cuál fue tu momento más bajo mientras estudiabas y qué te hizo seguir? Más bajo así, anímicamente, así. Ese momento más... Claro, eso ahí totalmente. Cuando yo no pasaba, llevaba 2 pruebas y yo, Dios mío, o sea, ¿cómo es posible que yo, aparte que me cueste tanto enfocarme en esto? O sea, Sí. entonces ahí fue como... No, y no es algo que tú vas a estudiar con gusto, porque, claro, conversando, y nosotros tenemos muchos amigos y familiares de médicos, o sea, muchas veces no es un tema que tú ves a diario. Sí, Entonces, o sea, tú eres medicina interna, entonces de repente te toca estudiar pediatría. horrible. Y que son cosas que yo me imagino que también son especialidades que a ti no te, o sea, No te interesan. no las vas a ver nunca Es como más. todas las carreras, claro, es como todas las carreras que, o sea, no sé, por ejemplo, uno que estudió, te fuiste por la parte de visual, que no te importa el periodismo, por ejemplo. Claro. Entonces, como que ahí no lo... Sí, es bien duro, pero se puede. Al final se puede, hay que enfocarse, hay que dedicarle tiempo y decir yo puedo y darle con todo. O sea, ¿Y qué no te atreverías de contarte tu preparación del examen, pero hoy te ríes de eso? Algo que te haya pasado así que tú digas, no puede ser. bueno, que pagué el curso de Guevara y aún así raspé la prueba. Porque curso es famoso. Porque no le paré al curso tampoco. El curso es famoso, el curso es bueno, es excelente, pero son 1000 clases.
Entonces yo llegaba en la madrugada a ver las clases y me quedaba dormida, no podía. Entonces, no. Bueno, a mí me comentaron algunos igual que daban como conchitas, o sea, el Total. dentista de ahora te daba como las conchitas de mango, como que no caigas aquí, no caigas aquí. Mi esposo, hoy la justo forma de preguntar. haciendo el desayuno hablamos de eso y mi esposo me dice, yo estudié por los videos de Guevara, que no pagó el curso, que se los consiguió de aquí y de allá, pero se dedicó a eso 4, 5, 6 horas diarias y él pasó a la primera. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, claro, mi esposo es más enfocado que yo. Bueno, los hombres tienen el 50% de cosas. Estaba solo, no tenía un hijo que cuidar. Ahí no estaba trabajando. Porque los hombres normalmente entrevistamos un hombre y la cosa está la primera. También tiene tu prima lo pasó en la primera y su esposa no. Sí. Claro, pero los hombres solamente tienen, o sea, ellos tienen esas se cosas enfocan que hacer y se enfocan. entonces, si cuando tú te enfocaste en solo eso, lo pasaste. Claro, claro. Y cuando viste ese resultado así, Dios que mío. ya pasaste, ¿qué sentiste? O sea, ¿qué parte de tu historia sanó? Así No, como que... o sea, esa deuda que yo sentía que tenía con Chile, porque Chile me abrió las puertas, me dio trabajo, me dijo, vas a estar aquí como especialista, aún no tienes una con, no importa, y yo todavía no pasaba el UNACON, entonces yo sentía que estaba en deuda con Chile, con el hospital, con mis compañeros y conmigo, claramente. Entonces, nada, ahí fue, ay, no, eso es un alivio, y así de que voy a presentar los prácticos rápidamente, y busqué dónde presentar los prácticos, sí, después vienen los La prácticos. historia no se acaba, chicos. Vienen los prácticos, pero los prácticos fueron un paseo, literal. O sea, los prácticos los presenté así, y los pasé todos, que a veces no pasas alguno y tienes que hacer un repechaje. Entonces, no, yo los pasé todos de uno. Así que ahí me reivindiqué. Claro, sí, porque yo conozco gente que En los prácticos se caen. Porque son más, como dicen, más mateos, más caletreros, más... Sí, no, en los prácticos fue de una y salí de eso y fue así como, gracias Dios. Quizás en el práctico te sirvió haber trabajado ya en el hospital, ¿verdad? Sí. Después de esa montaña rusa de emociones que te trajo ese examen, pasar, después un paseo, la práctica, ¿qué fue lo más difícil? O sea, ¿qué crees tú que ha sido lo más difícil de demostrar como médico extranjero? O sea, incluso, o sea, antes de tu conocimiento. Bueno, de verdad lo dijiste, el conocimiento es lo principal que tú tienes que demostrar aquí. La gente siempre te ve como, es extranjero, ¿me entiendes? Los colegas, los pacientes, todo el mundo, eso lo he sentido, es médico extranjero. Hay unos que no, hay unos que dicen, wow, ustedes son lo máximo, son preparados, son empáticos, que es lo que más le gusta al paciente de acá. Pero obviamente tú tienes que demostrar que de verdad vales la pena en este país. Claro. Uno tiene que demostrarlo día a día, sí. Pero bueno, o sea, también te digo que eso, el médico venezolano ha venido a demostrar esa calidad humana que tenemos y que es lo que más los pacientes agradecen en este momento. Así de que, porque yo decía, o sea, mis pacientes en Venezuela eran mis amigos. Yo me iba por una parrilla del cumpleaños de un paciente, ¿me entiendes? O sea, en cambio aquí no, aquí el médico está aquí y el paciente está aquí. O sea, ahí no hay una conexión y uno la hace y al paciente le encanta eso. O sea, te lo agradece el estar ahí porque uno se enfoca no solo en la salud del paciente, sino en el entorno, en su parte emocional. Tú te metes. Porque claro, yo me imagino que ustedes ven eso porque todo eso también influye en lo que está padeciendo. O sea, Obviamente. O sea, mira, en mi TikTok publiqué un video donde me estoy maquillando y me estoy arreglando y digo, mis pacientes van a tener una doctora que así esté triste, así esté deprimida, para ellos va a estar bonita, arregladita, feliz y va a ser una curita para su corazón. Y en ese TikTok me contestó la hija de una paciente. Y me dijo, doctora, mi mamá fue su paciente, tenía cáncer de ovario, ella falleció, pero la recordaba mucho y siempre, o sea, como que siempre la quiso mucho. Gracias por haberle dado bonitos momentos en sus últimos días. Mira, tú con eso te das por bien pagado. O sea, tú dices, esto es lo que yo soy y a esto yo vine. ¿Me entiendes? Obviamente quiero sanar, quiero curar, pero quiero acompañar al paciente. Y eso es algo que yo trabajo en la unidad de hematoncología, eso no se los he dicho, entonces obviamente es
una unidad muy sensible. Yo hago turnos en la unidad de hemato-oncología como médico internista, pero trabajo ahí. Claro. Y es, o sea, Que no es eso muy de es cerca pacientes la ya. muerte frente a ti todos los días. Pacientes terminales, pacientes que se dan cuenta de lo que no vivieron, de lo que no valoraron, al estar enfrente de la situación en la que están. Y tú tienes que ser el, no importa, vamos adelante, ya no pienses en lo que no pasó. No, le tienes que dar como esa esperanza de que capaz tú sabes que ya no Claro, va a claro. vivir, pero tú no le vas a decir que no. O sea, nosotros somos bien claros, pero también somos enfáticos en disfrutar, porque yo siempre les digo, yo no sé si yo me voy a morir primero que tú, nadie lo tiene claro. Sí. Tú tienes una sentencia en tu mente porque tienes un diagnóstico, pero ni Dios lo quiera, cualquiera de los que está aquí mañana sale y algo le pasa, ni Dios lo quiera y ya no está. Sí. Entonces, todos tenemos que aprender a vivir la vida como si hoy fuera nuestro último día. Y eso es bien difícil, lo hacemos cuando estamos en situaciones graves. Claro, sí. Ahora, hablando de pacientes y de eso que estás viviendo, ¿tú recuerdas un paciente que te haya cambiado la vida en Chile? O sea, que tú la recuerdes o que lo recuerdas así. Son que me imagino son para bien, muchos, para bien o para mal, que me imagino que han pasado muchos. son muchos. Pero que tú recuerdas así algo que tú digas como que, no sé, como que le cambiaste una persona que capaz Mira, no sabía eso. Yo sé que han sido muchos y quizás no me llegan ahora a la mente porque he tenido muchos, pero hace poco tuvimos una paciente en la unidad de hemato-oncología, que es como la más reciente y que todavía la lloro, digo yo, mi pobre Clay, era una paciente colombiana que tenía una leucemia mieloide aguda, es una leucemia bien agresiva y que muchas veces los pacientes se mueren, pero no pensábamos que iba a ser en el tiempo en que ella lo hizo. Y esta paciente tenía un carácter muy fuerte, o sea, una mujer de una entereza, pero mira, yo me sentaba a hablar con Clay y yo entraba y era escucharle sus cuentos y hablábamos y charchábamos y ahí su alimentación es muy limitada. Ellos tienen que comer ciertos alimentos, mucho tienen, porque obviamente tienen quimioterapias que les barren todas sus defensas, entonces la alimentación tiene que ser muy estricta. Hubo un momento en el que Clay no estaba tan inmunosuprimida, por decirlo de alguna manera, y quería una Coca-Cola. Y hace 2 días antes le habían autorizado una bebida. Entonces me dice, mi hermano, le autorizamos que le trajeran comida a la casa porque ya no toleraba la comida del hospital. Y me dice, le dije a mi hermano, aparte le dije a mi hermano que me traiga una Coca-Cola, y me dijo que no sabe por qué los médicos me autorizaron eso si yo no puedo tomar eso. Y yo, tranquila, ahora resolvemos, le dije yo. Y fui y le compré la Coca-Cola, que mis jefes no vean esto. Mira, la cara de felicidad de esa mujer. La entiendo totalmente. 100% Coca-Cola. Pasó un mes y Clay falleció. Muy sorpresivamente para todos porque se infectó y falleció por un proceso infeccioso. Y yo decía, Dios mío, gracias por haberle comprado su Coca-Cola. Y se lo dije ese día a las enfermeras, porque las enfermeras, doctora, no, déjala en paz, se va a morir. Déjala que se tome su Coca-Cola. No la va a matar hoy la Coca-Cola. Sí. O sea, es el mal menor. No, Sí, es un acto de amor. Entonces, siento que Totalmente. esa vida, esa Clay nos marcó a todos como en la unidad. En la unidad de hemato-oncología, Clay ha sido un paciente que marcó a todo el equipo y que a mí me hizo eso, como pensar en las cosas verdaderamente importantes. O sea, tú a veces dices, ay, no me voy a tomar esa Coca-Cola porque me voy a engordar. Sí, tal cual. ¿Entiendes? Ella se la tomó antes de morirse. Entonces, Claro. te ayuda a equilibrar y a darte cuenta de lo verdaderamente importante. Sí, tal cual. Tómense la Coca-Cola. Yo se los aconsejo. No siempre. Ahora, y si pudieras hablar con tu versión de recién llegado, ¿qué le dirías? Ay, le diría tranquila, cálmate, baja ese sistema nervioso, enfócate más en el huracán. Pero mira, capaz tuviste que pasar por todo eso para volver a ir a Venezuela. Capaz si no Sí, hubiese ido a no Venezuela hubiese ido. 4 horas después. Mira, y algo que aprendiste aquí en Chile que no te enseñó ninguna universidad. Dios mío. Me quedo como en blanco porque o sea, siento que aquí refuerzo todo lo que he aprendido, pues. Pero eso, o sea, sentir que la familia está ahí y no es solo porque yo emigré,
sino porque aquí lo veo mucho. Yo digo, en Venezuela, los viejitos, la gente no tiene dinero, no tiene trabajo, pero agarran su viejo y se lo llevan. Sí. ¿Me entiendes? Aquí hay un montón de pacientes sociales porque, doctora, yo no puedo, yo trabajo. La otra hija, doctora, yo no puedo, yo tengo hijos. El otro, yo no puedo porque yo vivo en otra región y no me lo puedo llevar. Y tú dices, Dios mío, o sea, en Venezuela no somos así. En Venezuela también su paciente está de alta, se lo llevó, o sea, eran, no sé actualmente, pero en el momento en que yo me formé eran muy pocos los pacientes sociales por abandono familiar. Muchas veces eran porque se fueron a situación calle y ya nada que ver, la familia quedó en otra, algo muy lejano, pero no Claro. en ese punto de que el abandono familiar aquí existe mucho, mucho. Y tú dices, tú valoras lo que has tenido como familia y lo que has tenido para tus pacientes. Claro, claro. Te muestra la otra cara de la moneda, pues Sí. una cultura diferente en ese sentido. Una cultura diferente, porque ellos dicen el Estado tiene que responder, el hospital tiene que responder por ese paciente, y en Venezuela no es así, porque ni el Estado ni nadie te va a responder que no seas tú. Sí. Ahora vamos con preguntas que nadie le hace. Ay. Esa es nuestra sección favorita. Sí. Es preguntas que nadie te haría. Ya. Así es. ¿Cuál es tu superpoder médico y cuál es tu kriptonita? Mira, yo creo que viene siendo mi superpoder y viene siendo mi kriptonita y es mi sensibilidad. Como les dije al principio, soy muy sensible y eso hace que te encariñes con el paciente y que al paciente le guste y le guste tu trato y hacer las cosas como tú dices, porque mi doctora me lo dijo, pero también es mi kriptonita porque me cuesta despegarme de eso, ¿me entiendes? Me cuesta Tal vez te cuesta también ser un poco estricta. exactamente. Lo percibo. Con la Ay, Coca-Cola. doctora, es que yo me comí una chupeta, pero soy diabética, pero me la quería comer. Ay, no, ¿sabes? No. No, si de eso no depende su vida, no. No, pero sí, o sea, sí, claro, hay veces, como tú dices, hay situaciones de situaciones. Hay situaciones en las que tienes que ser demasiado estricta y hay situaciones en las Sí, que no, hay hay que pacientes con los soltar. que somos estrictos, hay pacientes, o sea, yo trabajaba en el área de infectología acá y los pacientes con VIH, ellos son, Dios mío, duros, entonces uno tiene que acortarles la cuerda porque ellos son duros, entonces ahí tú no te puedes demostrar tan frágil y tan blandengue. Y bueno, pienso que eso siempre, antes lo odiaba más, yo odiaba mucho mi vulnerabilidad y mostrarme ante la gente como soy. Y ahora digo, esto eres, ¿me entiendes? Y si lloraste en medio de todo el mundo porque no pasaste el con, o sea, ya pasó, ¿me entiendes? Y me pasaba incluso con mi hija. Cuando yo llegué aquí, la psicóloga me decía, la niña se siente mal porque tú estás bien y ella no. Porque ella llora por sus abuelos y tú no. Claro, yo sí lloraba, pero la niña no me veía. Entonces ella me decía, claro, porque yo no le demostraba esa fragilidad a ella por querer mantenerme dura para ella porque yo soy su sostén. Y la psicóloga me decía, no puede ser. Tienes que a ella mostrarle que a ti también te afecta, que tú también te sientes mal, Claro, pero tú vives. permitirle a ella tal vez sentir que está bien, que le duela. Claro, entonces ahí y todavía lo sufrimos porque a ella le ha costado bastante eso, demostrar su vulnerabilidad ha sido para ella o sea, bien difícil y en eso me ha tocado trabajarlo a mí, en mostrarle a ella que ser vulnerable no es ser menos que nadie, Claro, no que es malo. esa es tu personalidad y ya. Así que si tú estás viendo esto, por favor. A ver. Describe tu especialidad sin usar términos médicos. Ay, Dios mío. A ver, Soy la mejor amiga. Bueno, yo hice primero medicina interna y yo digo siempre, o sea, no quería ver niños porque ver niños enfermos es una cosa que pero los viejitos enfermos me enternecen demasiado. Entonces, la medicina interna no es exclusivamente de viejos, porque obviamente no es geriatría, pero es mucho paciente adulto mayor y lo abarcas desde distintos enfoques y ves muchas patologías. La medicina interna es la madre de todo el resto de las especialidades. Entonces de ahí sale inmunología, gastroenterología, broncopulmonar, todo sale de medicina interna. Entonces
la medicina interna para mí es un todo, no te enfocas en una parte médica del paciente, sino en un todo del paciente y después lo que tú no puedes abarcar como médico internista, lo derivas a un subespecialista. Pero más o menos eso. Y en la parte de infectología, la palabra lo dice, o sea, es cualquier tipo de infección, es procesos quirúrgicos que se infectaron, es infecciones de transmisión sexual, zoonosis o infecciones de otras índoles, entonces, de todo infeccioso y lo que la gente le da asco y raro, ahí están los infectólogos. Y si tú no fueras médico hoy en Chile, ¿qué serías? Mira, bueno, en esto de que les estoy diciendo que me estoy diversificando, no, yo hice un diplomado de medicina estética, porque a mí me gusta todo esto que es maquillar y todas estas cosas. Entonces yo creo que yo sería como esteticista, maquilladora, me iría como más por ese arte. Este maquillaje lo hago yo. Está una maquilladora. Bueno, así Mira, que yo me iría por esa parte más estética. Más del fashion. Sí, y si no, tuviera un salón espectacular. Siempre ha sido mi sueño. Tener un salón así que tú llegues y te sirvan desde ponche crema, champán, café, té, pero una cosa, y que fuese una cosa así espectacular. Y yo creo que voy a seguir haciendo estética y voy a tener mi salón así con estética, con peluquería, con todo, por supuesto. Decretado. A ver, mira. Un olor, un sonido o una frase que te transporte a esas primeras guardias que hiciste cuando llegaste. Porque me imagino que ya no haces. O sea, sí, se hago guardia. Sí. Ay, Dios mío, un olor, o sea, obviamente el hospital tiene un olor característico. Y obviamente el olor del hospital es siempre recordarte que llegaste aquí, que estás en un sitio distinto. ¿Una frase o qué más? Una frase o un sonido. Tú escuchas y te transporta a esas primeras guardias. Mira, no sé, quizás la alarma de los bomberos a las 12 que se escucha en el hospital. Y tú decías, ¿qué es esto? ¿Qué suena? Ya de la medianoche. Sí, porque no, es al mediodía, La del mediodía. Es al mediodía. Ya, y algo que todos creen que amas de la medicina, pero que en verdad odias. Cuando tú dices, tú eres médico, a ti te tiene que gustar pasar consulta. Y aquí se llama poli. Y a mí no me gusta el poli me consume mucho tiempo y soy muy lenta, entonces yo lo he evitado todo el tiempo que tengo acá y no hago poli en este momento. Yo trabajo en medicina interna mis 22 horas, que es como hasta las 2 de la tarde, que es viendo paciente, pero el paciente en vivo, o sea, el paciente que está con cambios diariamente. No es el paciente que viene, ay doctora, ya vengo porque me duele la rodilla y me duele la espalda y me duele el ojo y no sé cómo se engrana todo eso. Y tú dices, ay Dios mío, qué vamos. Eso me fastidia un poco. Bienvenidos a una nueva aventura. Y hago turnos por eso, porque en vez de hacer polis en las tardes, yo prefiero hacer un día turno y estar en algo más dinámico que hacer consultas. O sea, los pacientes que llegan de repente a la emergencia, eso sí. Y ahí tú ves. Sí. O los arreglos los derivos. Claro. Sí. Pero todo se mueve más rápido. Sí, es un dinamismo, o sea, y en la unidad de hemato-oncología los pacientes son súper cambiantes, o sea, hoy el paciente está bien, al otro día está chocado y hay que cambiar los antibióticos y hay que ver si hay que ventilarlo, entonces empieza la acción. ¿A ti te gusta la acción? No me fascina, pero me gusta como más esto dinámico a tener que estar sentada viendo una consulta. Ya se la verdad, ha sido realmente un placer conocerte. Ay, sí, ha sido súper chévere tenerte con nosotros. Gracias. Además que nos encantó escuchar tu historia. Lamentablemente hemos llegado al final. Ya vamos por nuestra última pregunta. Sí. Pero bueno, o sea, en vez de queremos cambiar un poco la dinámica de esta temporada y en vez del típico, ay, gracias por venir y estas cosas, queremos que completes una frase. Y esa frase es, hoy siento que lo estoy logrando porque. ¿Por qué sientes que lo estás logrando hoy? Hoy siento que lo estoy logrando porque, como yo digo, mira, agradecer las cosas pequeñas. Tengo un empleo que me da para vivir y para que mis hijos tengan una buena vida. Tengo un hogar, porque no solo logramos comprar una casita, sino que tiene un calor de hogar divino. Tengo un esposo maravilloso
Tengo unos hijos espectaculares que no es porque sean mis hijos, pero son una cosita hermosa. Y pude traer a mis papás, ya volvieron otra vez a Venezuela, pero está esa posibilidad de que tú los traes. Sí, mis papás estuvieron un año y medio acá. Mi mamá vino cuando nació el bebé, así que Qué bendición tan grande. no he estado nunca en un posparto sola, así que eso es lograrlo. Sí, totalmente. Eso es lograrlo. ¿Conociste el amor aquí? Totalmente. No, Sí. imagínate. Mi esposo llegó en la misma fecha que yo, llegó como 15 días después que yo a... Sí, es venezolano, es de Barquisimeto, yo soy de Valencia. Al hospital, pero en ese momento la UCI era, mi esposo es intensivista, internista intensivista, trabaja en la UCI. Eran 6 pacientes, no sé, 8 pacientes, y ya era una sola UCI. Y eran 6 médicos de turno, uno para cada día. Cuando él fue a buscar trabajo al hospital, no, mira, aquí no hay chance, o sea, fue al hospital de Coquimbo, no hay chance, o sea, estaba trabajando en unas ambulancias para hacer algo porque no tenía trabajo. Pasó un año sin... Llega, antes de la pandemia, ya él le empiezan a dar algunos turnos en la unidad, como para irlo probando, porque estaban faltando personas, y llegó la pandemia y el hospital sacó 4 UCI, o sea, y se tuvo que hacer UCI donde no había. Claro, y sacar gente de donde no había. O sea, la pandemia. Y ahí coronó. La pandemia para Ahí tu esposo fue una Claro, gran oportunidad. como para todos los Como para médicos, muchos, ¿no? yo digo, Y para muchos sí, también de todos los Venezuela. médicos, el que no tenía trabajo logró entrar y bueno, apoyar en esa situación tan difícil que se vivió a nivel mundial, pero que para este país, yo digo, si los médicos venezolanos se lo hubiesen visto rudo, porque los médicos venezolanos no es por echarnos flores, pero sacamos la cara en pandemia. Y bueno, ahí pasó, imagínate, mi esposo, cuando yo iba a ese viaje a Venezuela un año después, él me dice, nada que ver, o sea, éramos conocidos, yo trabajaba en la UTI en ese momento, y él me dice, ay, que te quiero pedir un favor. Y yo le digo, ¿qué? Yo estoy igualado, o sea, ni me conoce. Ay, tú vas para Venezuela, te quiero pedir un favor. Me dice, no, para que me lleves unos documentos, o para que me traigas unos documentos, y me hagas el favor de llevar un regalo. Y yo le digo, en ese momento no había tanto esto de los envíos para Venezuela, y me dice, me tocó la tecla, me dijo un regalo para mis papás. Cuando él me dijo un regalo para mis papás, yo estoy yendo para Venezuela por mis papás, o sea, yo primero le dije, ay, mira, yo no sé ni qué maleta me voy a llevar, y después le dije, ¿sabes qué? Tráemelo. Porque yo dije, yo le hago un espacio en esa maleta, es un regalo para sus papás, pobrecitos. Pero ahí ni pendiente, eso pasó... De pobrecita, pobrecita. Ay. Pasó un año. Pasó un año y mis amigas me decían como que él gustaba de mí, que me estaba pretendiendo, y mis palabras fueron cero posibilidad. La cero posibilidad es ahora casados, un hijo y una familia. Y aquí están. Y aquí estamos lográndolo. Lleven los regalitos, señores. Hagan el favor. Puede que en ese favor esté el amor. Exacto. Así es. Bueno, Dainer, un placer. Y gracias por estar en nuestro podcast. Sí, Muchas gracias. gracias por estar aquí, por contarnos tu historia y por seguir demostrando que los médicos venezolanos son humanos. Gracias. Muchas gracias. Gracias por este espacio tan bonito. Suscríbanse. Denle like que se vienen más capítulos de esto para que se enteren las historias de los médicos. Ay, muchas gracias.